Romanos capítulo 9, entonces vamos a abrir ahí. Enseguida les indico en qué versículo vamos a estar exponiendo ahí la palabra del Señor. Elección incondicional. Mis hermanos, sé que esto habrá traído muchas preguntas, algunas dudas también en ustedes. Por eso decidí traer la segunda parte de esta doctrina, elección incondicional. Es incondicional porque nadie hizo nada para ser elegido. Nadie tuvo que pagar, nadie tuvo que hacer algo, nadie tuvo que morir en la cruz más que Cristo para que nuestra salvación haya sido posible. Es una de las doctrinas nuevas para nosotros. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, para nosotros esto es nuevo. No nuevo porque nunca se habló. O sea, nunca se habló, por eso es nuevo. Porque esta doctrina se enseña, pero muy claro en la Biblia. La Biblia es muy clara que Dios es el que elige a su iglesia. ¿Quiénes van a ser parte de su iglesia? No las personas, es Dios. Es una de las doctrinas más incomprendidas en la esfera cristiana. Y el ser humano se resiste a dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? Dios, Él hace por una razón todas las cosas que hace, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir algo, cuando nosotros vamos a elegir nuestra esposa, nuestro esposo, buscamos ciertas características, ciertas características que nos gusta, que sea alta, que sea baja, flaca, morocha, rubia, no. Un montón de características nosotros vemos para elegir nuestro esposo, nuestra esposa. Yo conocí a alguien que tenía por escrito así. Que sea alto, que sea flaco, que sea rubio, que sea ojos negros. Al final yo conocí a su esposa totalmente diferente, ¿verdad? Me salió el tiro por la culata, ¿verdad? Están felices hoy, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios, cuando Dios elige, Dios no mira nada de eso de nosotros. Porque es incondicional. O sea, Dios no espera, no tiene grandes expectativas por nosotros. Cuando Él elige, mis hermanos, elige por pura gracia. Porque lo único que nosotros le podemos dar a Dios es pecado, pero no tenemos otra cosa. Por eso es elección incondicional. Por eso es que esta doctrina a veces es muy resistida, porque el ser humano pues le gusta decir que yo también hice algo para mi salvación. Yo también puse un grano de obras. No. Como dije una vez, lo único que pusiste es pecado. Entonces, en otras palabras, nuestra elección se basa en un interés, ¿verdad? En un interés. O sea, cuando nosotros elegimos, nuestra elección se basa en un interés o un beneficio que vamos a recibir. Pero Dios no. Dios no vio nada más que pecado en nosotros, y aún así dice Romanos que Cristo Jesús, cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Cuando Dios escogió a Israel, por ejemplo, ellos no eran los mejores de la tierra, ni nosotros tampoco. Por eso en ese versículo, ahí es donde ustedes tienen Romanos 9:13, donde dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice en Romanos 9:13, es para resaltar el carácter libre y soberano de la elección de Dios. Ahora, ¿podemos acusar a Dios nosotros de injusticia por hacer las cosas de esta manera? ¿Cuántas veces habremos dicho: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta que Pablo va a comenzar a responder desde el versículo 14. Ahí pueden ver, desde el versículo 14 al 18, vamos a dar lectura ahora a Romanos.
Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Categóricamente, no hay injusticia en Dios. En otra versión dice, Dios no lo quiera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que dice versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurecer, endurece. Ay, este texto, mis hermanos, va en contra de todo lo que nosotros deseamos. Va en contra de nuestro ego, de nuestro orgullo. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Si es Dios. ¿Cómo es que Dios va a elegir a uno y a otro va a endurecer? Eso nosotros no lo queremos reconocer. Qué dura declaración, ¿verdad? Esa parte donde dice, y el que él quiere endurecer, endurece. Y antes de explicar lo que Pablo quiere decir en el pasaje leído, yo quiero que ustedes se den cuenta que Pablo, aquí el apóstol Pablo tiene como una discusión imaginaria con alguien. Si ustedes leen, se dan cuenta que parece que él está hablando con alguien. Y esta persona parece que es un arminiano, ¿verdad? Porque él dice, yo me resisto a pensar que Dios pueda elegir a una persona sobre los demás. Y entonces nosotros, ¿por qué? Como dijo un pastor, ¿por qué nosotros podemos elegir a nuestra esposa libremente y Dios no puede elegir su esposa libremente? La iglesia es la esposa de Cristo. Esto parece injusto, ¿verdad? Esto parece injusto. ¿Qué clase de Dios es? Dicen muchos. No puede ser. Entonces lo que el apóstol Pablo hace es llevar la mente de esta persona con el que él está interactuando, lleva la mente de esta persona de estar enfocado en la justicia de Dios a estar enfocado en la misericordia de Dios. Vean estas dos partes. Dice, no te vayas a enfocar en la justicia de Dios, Pablo le dice. Enfócate en la misericordia de Dios. Porque si vos te enfocás en la justicia de Dios, ahí nos vamos a meter en problemas. Porque la justicia es dar a cada uno lo que merece. ¿Y qué es lo que nosotros merecemos? Condenación. Repito, la justicia es dar a cada uno lo que merece. Misericordia es recibir algo que no merecemos. Pablo cambia el enfoque, entonces dice, ¿hay injusticia en Dios? ¿Qué ustedes creen? ¿Hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios, pero hay misericordia. No hay injusticia, pero sí hay misericordia. Mis hermanos, si Dios nos tratara con justicia, todos seríamos condenados. Así que nunca ores en tu ignorancia diciendo, Señor, hazme justicia. Si Él responde a esa oración, te tiene que enviar al infierno. Todos seríamos condenados. En vez de eso, todos los que hemos sido salvos y los que todavía van a ser salvos, fuimos tratados ¿con qué? Con misericordia. Hermano,
Mi hermana presente, Dios, eres salva y eres salvo porque Dios te trató con misericordia. Porque si te hubiera tratado con justicia, no. Así que al hablar de elección incondicional, hermanos, debemos hacerlo en el marco de la misericordia de Dios y no en el marco de la justicia de Dios. Cuando hablamos de elección incondicional, tenemos que hablarlo desde el punto de vista de la misericordia de Dios y no de la justicia de Dios. Y la misericordia, mis hermanos, no se gana, ni se demanda. Nadie dice, dame misericordia, Señor. No. La misericordia por naturaleza, por definición, uno recibe por gracia. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? También dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por gracia soy salvo y esto no de vosotros. Efesios 2, 8 y 9. Mis hermanos, la salvación ocurre. Escuchen bien esta parte. ¿Cuándo ocurre la salvación? Cuando Dios trata al pecador con misericordia y no con justicia. Porque si lo tratara con justicia, le tiene que dejar que siga su marcha hacia el infierno. Hermanos, todos los no salvos de este mundo tienen un final, tienen una marcha, su marcha triunfal al infierno. Si Dios no interviene en la vida de esa persona y lo rescata, Él sigue su marcha triunfal en el infierno. Entonces la salvación ocurre cuando Dios trata al pecador con misericordia y no con justicia. Mis hermanos, yo sé que esto es muy teológico, pero en algún momento tendríamos que tocar este tema. Y nosotros queremos ser una iglesia que estudie profundamente estas doctrinas. Este es el punto de Pablo y para probarlo cita el texto de Éxodo 33, 19. No lo abran, solamente cito. Al que Pablo hace referencia en el versículo 15, ahí en tu texto, puedes leer. ¿Qué dice? Yo tendré misericordia del que yo sé que es el más sensible al Evangelio, del que esté dispuesto a creer, etc. ¿Eso es lo que dice? No. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es como si lo pasamos a nuestro lenguaje, ¿no? Del que a mí me da la gana, más o menos. Me voy a compadecer del que a mí me da la gana. Nadie tiene que decirme a quién escoger. Por eso hablamos de un Dios soberano. Un Dios soberano que no recibe ninguna presión de nadie para hacer sus cosas, para tomar sus decisiones. Esta declaración está en un contexto donde los israelitas habían cometido un terrible pecado de idolatría adorando a un becerro de oro. ¿Se acuerdan ese? Lo habrán visto en una película o lo habrán leído. Cuando Moisés sube en el monte por 40 días y cuando baja encuentra al pueblo totalmente desviado. Cuando él subió al monte dejó un pueblo ordenado. Cuando él bajó, un pueblo descarriado totalmente y adorando una vaca, un becerro de oro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese día? Si Dios hubiera decidido exterminar a Israel por ese pecado, hubiera actuado ¿cómo? ¿Con justicia o con misericordia? Vamos, con justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecían. Ellos merecían eso si Dios hubiera actuado de esa forma. Sin embargo, aunque ese día murió 3,000 personas por ese pecado, imagínense. La misericordia triunfó porque no todos murieron. Dios no exterminó a todo el pueblo, exterminó a los verdaderos culpables nomás de ese acto de adoración al becerro.
Pero si Dios no hubiera tenido misericordia por todos, todos tenían que morir. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tendemos a decir, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, porque a mí siempre me pasa, pero qué tercos que eran estos tipos, ¿eh? Qué tercos eran los del pueblo de Israel. Oye, yeren deja de cuajo allí más, Oye, yeren de cuajo lleva a adorar allí más a otro Dios. Si Dios le había dicho no adoren falsos dioses. Venía un rey, ordenaba la casa, después de un tiempito ese mismo rey ya se había desviado. Venía otro rey, ordenaba la casa, se desviaba. O sea, una vez y otra vez se desviaban. Y nosotros decimos, qué tercos, qué gente más cabeza dura. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Somos mejores que ellos? Somos de la misma masa. Somos de la misma masa y tendemos a ser tercos de la misma forma que ellos fueron tercos con Dios. Somos de la misma raza, condenada. A veces pensamos que nosotros somos mejores que estos judíos. Y si nosotros hubiéramos estado en el mismo lugar ese día, hubiéramos adorado al mismo becerro. No estábamos nomás ahí, si estábamos, íbamos a hacer lo mismo. Y hoy adoramos muchas cosas hoy los cristianos adoran muchas cosas que ni siquiera se dan cuenta que están adorando. Entre paréntesis. Podemos adorar nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra comodidad. Y a veces ni nos damos cuenta y nosotros decimos los católicos son tan idólatras. Pero todo lo que nosotros ponemos primero que Dios es idolatría. No importa cómo se llama. Increíblemente y soberanamente, Dios extendió no su justicia, sino su misericordia para que tú y yo creamos y seamos salvos. Algunos dicen también, no, yo sé que Dios nos salva por gracia, yo sé que Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, pero yo tuve que creer. Es como diciendo, si yo no hubiera creído, Dios tampoco puede hacer algo. No. Incluso el creer, mis hermanos. Tú creíste porque Dios te dio para creer. Dios te dio la verdadera fe. O si no, no hubieras creído. Por eso es que la salvación, mis hermanos, es enteramente de Dios. El ser humano no tiene parte ni arte en esta obra. Y eso sí que golpea nuestro orgullo, porque nosotros queremos ser parte también de nuestra salvación. ¿Para qué? Para que solamente la gloria se lleve Dios. Siguiendo el versículo 16 de nuestro texto, miren ahí. Dice, así que no depende de quien quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabes por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. La Biblia dice que nadie quiere. Porque nadie quiere, y no depende del que corre, porque dice la Biblia que nadie puede correr, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan nuestro texto de la vez pasada, Romanos 3, donde dice, no hay quien entienda? No hay quien busque a Dios. Si alguien te dice, yo busco a Dios, yo desde pequeño buscaba a Dios. No, eso es imposible, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. ¿Saben lo que la gente busca? Busca beneficios de Dios. Eso sí, la gente busca beneficios de Dios y cree que ese es Dios. A veces la gente busca un Dios que ellos mismos hicieron.
pero no al verdadero Dios. Al verdadero Dios nadie lo busca a menos que Dios le dé para que lo haga. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El único bueno y por el cual fuimos salvos, que pisó esta tierra y que caminó esta tierra, fue Jesús. El único bueno. Hermanos, mi hermano, cuando Dios decide escoger a algunos, Él sabe que ninguno va a querer por sí mismo. Por eso Él elige, por eso Él tiene que elegir, porque ninguno va a querer por sí mismo. Naturalmente, ningún ser humano quiere a Dios. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Y los enemigos no se quieren. Los enemigos no se aman, no se hablan. Es por eso que Dios es el que tiene que hacer las cosas. Siguiendo el versículo 17 al 18, sigan ahí el texto. Encontramos el ejemplo de Faraón. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Tremendo, ¿no? Algunos dicen, esto es impensable. Pero es precisamente lo que Pablo está enseñando aquí. Dios, como Él no depende de nadie, ni le debe nada a nadie, decidió libremente y soberanamente no mostrar su misericordia a Faraón. Escuchen bien esta parte. A Faraón, Dios no le mostró misericordia. ¿Qué fue lo que le mostró a Faraón? ¿Qué es la otra? Justicia. A Faraón Dios le trató con justicia. Justicia es darle a cada uno lo que merece. ¿Qué es lo que Faraón merecía igual que todos nosotros? Juicio, muerte, infierno. Pero Dios decidió no mostrarle misericordia a Faraón. Eso es lo que dice el texto. ¿Y para qué? Para glorificarme, dice Dios. Y para que en toda la tierra mi nombre sea exaltado. Y nadie puede acusarle a Dios de injusto por eso. Por dos razones. Faraón era culpable y pecador como todo ser humano que nace sobre la tierra. Era culpable de su propio endurecimiento. ¿Por qué? ¿Cuántas plagas le envió Dios a Faraón? Vamos, niños, adolescentes. ¿Cuántos? 10. Y esas plagas eran la voz de Dios. Dios le estaba llamando a Faraón también. Dios le estaba diciendo, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el que puedo hacer todo esto. Y a pesar de eso, Faraón se endureció. No es que Dios de capricho nomás ya le endureció ahí. No. Antes le dio oportunidad. Dios se mostró para él. Esto es lo que yo puedo hacer. Puedo cambiar el clima, domino el clima, domino los mares, domino el sol, domino la muerte. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Y él? ¿Qué hizo al final? Se arrepintió de su arrepentimiento, porque le dejó salir a Israel y después se arrepintió otra vez. Y ahí entonces Dios dice, bueno, le voy a dejar en su endurecimiento. Le voy a endurecer más todavía. En vez de reconocer a Dios, se endureció más. Dios en su soberanía puede decidir, mis hermanos, manifestar su gloria teniendo misericordia de algunos y manifestar su gloria dejando en la condenación a otros. De las dos formas, Dios se glorifica. Y cosa del cual, mis hermanos, Dios no es culpable. Dios no es culpable de nuestra condenación. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos obligó a pecar. Dios no le obligó a pecar a Adán ni a Eva. Dios no fue responsable del pecado. Entonces, Dios no puede ser juzgado como injusto
si nos deja en nuestro estado, del cual nosotros somos responsables. Nosotros pecamos voluntariamente en Adán y así nos condenamos solitos. Antes de ser cristiano, yo escuchaba que por culpa de Adán y Eva nosotros teníamos que sufrir, ¿verdad? Y me acuerdo que 40 grados bajo el sol carpiendo. Y yo me enojaba con Adán. Alguna vez me voy a encontrar con él. Y yo decía, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir si él fue el que rompió el plato, no? Si él rompió el plato, ¿por qué yo tengo que pagar? Yo no entendía que Adán era mi padre, ¿verdad? Que en Adán nosotros estamos todos. Todos venimos de Adán y todos somos culpables por eso. Por eso que en Adán nos condenamos y en Cristo nos salvamos. Repito, Dios puede decidir glorificarse mostrando misericordia a algunos, a personas que no lo merecen. Nosotros no merecíamos misericordia más que otros, y Dios puede mostrar su gloria tratando con justicia a personas que también lo merecen. No lo merecen. Esto nos lleva a la segunda pregunta del pasaje del versículo 19. Les ruego que sigan mirando ahí. Dice, pero me dirás, ¿se dan cuenta que él está hablando con alguien? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Esta persona le dice, entonces, ¿por qué Dios nos culpa si nadie puede resistir a su voluntad? El pastor Sugel dice sobre este tema, sobre este versículo, se dan cuenta que este que discute con Pablo es un arminiano, dice él. Esta persona dice, ¿cómo Dios puede culpar a aquellos que Él ha endurecido previamente? Pero no lo está entendiendo. Y el apóstol no trata de responder, vean ahí cómo él responde. El apóstol no trata de responder esta pregunta de forma lógica, porque si fuéramos nosotros le íbamos a querer dar una justificación, una respuesta. Pero ¿saben lo que dice el versículo 20, verdad? ¿Sí? Mas antes, oh hombre, él le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién sos vos? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Saben lo que es un alfarero? El que hace los vasos de barro. Para hacer de la misma masa un vaso para honra, o sea, para beber agua, y otro para deshonra, un vasín. ¿Saben lo que es un vasín? Antes se utilizaban los vasines de barro. O sea, ¿saben lo que es? Hablo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice él, de la misma masa, Dios puede hacer un vaso para tomar agua y otro para deshonra. Cristianos, mis hermanos presentes, nosotros no éramos de una masa diferente, éramos de la misma masa maldita y condenada, y de esa masa Dios nos rescató. De esa masa Dios te rescató. Sacó un pedazo de esa masa y lo salvó. Hizo vaso de honra. Esto me recuerda a lo que nosotros hacíamos cuando niños. Yo no sé si Ariel y todos los que están acá cavábamos una profundidad en la tierra para sacar una masa roja, ¿verdad? De la tierra roja para hacer bodoques. No sé si ustedes hacían antes. Hacíamos la masa, ¿verdad? Hacíamos una masa así. Y comenzábamos a hacer los bodoquitos para cazar pajaritos. Ay, pobrecito, ¿verdad? Qué salvaje éramos. Sí, y nosotros hacíamos bodoque de una parte para un propósito de cazar y otra parte hacíamos muñequitos de barro para jugar.
Y por otra parte, de otra parte hacíamos tipo vasitos. De la misma masa, 3 cosas hacíamos, con diferentes propósitos. De la misma masa usábamos para hacer muñequitos y de la misma masa hacíamos vasitos de barro. Y el resto, ¿qué hacíamos del resto? Tirábamos, ¿verdad? Tirábamos. Desechábamos. Nunca escuché al resto del barro quejarse porque le tiramos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Puede un barro discutir con su hacedor? Nunca escuché al muñequito que le dejé ahí quejarse de no ser bodoque. Esto es lo que Pablo está diciendo. Sigue diciendo el verso 22. ¿Y qué? Dice él. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De antemano. Los cuales también ha llamado. Esto es, dice, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los no judíos. Gentiles. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que el hombre no está en posición de evaluar si el proceder de Dios está bien o está mal. No solo porque somos sus criaturas, sino porque no tenemos derecho. Es lo que él está diciendo. ¿Tiene derecho el barro de decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste vaso? ¿Por qué me hiciste tarro? Nosotros somos barro en manos de Dios y no tenemos derecho de influir en sus decisiones. Mi amigo, mi hermano, mi hermanita que están acá, tú no tienes derecho de cuestionar a Dios. Y aún así lo hacemos, hermano. Señor, decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces dijiste eso? ¿Por qué tiene que llover hoy? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Nos quejamos, le cuestionamos a Dios, siendo nosotros barros, que no tenemos derecho de hacerlo. Mis hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué me pasa cosas malas? La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿por qué nos pasa tantas cosas buenas siendo pecadores? Porque es cierto, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos pasan más cosas buenas que cosas malas? De las 10 cosas que nos pasan, 8 son buenas, tal vez a veces los 10 son buenas. Mis hermanos, ¿por qué nos pasan tantas cosas buenas a pesar de que somos pecadores? Es por la misericordia de Dios. Misericordia pura, mis hermanos. Como raza caída, nos merecíamos todo lo malo. Nosotros, mis hermanos, nos merecemos todo lo malo que hay en este mundo. Nosotros nos merecemos. Y a pesar de eso, Dios no nos da. Dios nos muestra misericordia todos los días. ¿Puedes entender esto, mi hermano? Que Dios te muestra misericordia todos los días, mereciendo lo contrario. Miramos nuestros hijos, nuestra esposa, miramos lo que tenemos, nuestro trabajo, y a veces nos quejamos otra vez. Fue de la misma masa pecadora, impía, perdida y enemiga de Dios,
que Él hizo vasos para honra y vasos para deshonra. Todos merecíamos la ira de Dios, pero Él decidió, mis hermanos, glorificarse salvando parte de esa masa y el resto desecharlo, dejándolo en su justa condenación. Mis hermanos, a nosotros nos encantaría, a mí me encantaría que todo ser humano sea salvo. Pero eso no es posible. No es posible. En el diluvio nomás ya vimos que solamente 8 personas se salvaron. Miles murieron. Aparentemente siempre va a ser minoritario el grupo que Dios va a salvar. No lo sabemos. No sabemos dónde viven estas personas, pero por eso es que tenemos que predicar. Por eso es que tenemos que hablar el Evangelio. Los unos recibieron misericordia. Nosotros recibimos misericordia y el resto recibió justicia. Pregunta, ¿dónde está la injusticia de Dios? ¿Verdad? No hay injusticia en Dios. Nosotros recibimos misericordia, lo otro justicia. ¿Dónde está la injusticia? En ningún lado. Cristo, mis hermanos, murió en la cruz no para que tal vez se salven algunos, no. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Para estos escogidos es el que es efectiva la muerte de Cristo. Él compró este grupo de personas. Él eligió este grupo de personas. Él eligió la iglesia y por la iglesia murió. No escogió a todo el mundo. Por más que duela en el orgullo decir eso. ¿Cómo Dios no va a salvar a todos? Es injusto, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta doctrina para terminar, mis hermanos? Escuchen. Promueve la humildad, como dije el domingo pasado, no el orgullo. Esto te tiene que hacer humilde. Si vos sos salvo y salva, mi hermano, esto te tiene que hacer humilde. No te tiene que hacer creer más que los demás. Segundo, promueve la santidad. Si yo fui escogido y yo sé que fui escogido por gracia, yo me voy a apartar de las cosas pecaminosas que atentan en contra de mi cuerpo, atentan en contra de mi fe. Por eso, promueve la santidad. Y tercero, promueve seguridad de la salvación. Mis hermanos, dice la Biblia, o sea, Jesús dice, nadie puede arrebatar de mi mano lo que el Padre me dio. O sea, si vos sos salvo, y sos salva, mi querida hermana, hermano, no hay nadie que te arrebate de las manos de Dios, ni la persecución. Esto es lo que yo estuve contando hoy. Estas personas no niegan su fe ni a costa de la muerte de ellos. Nadie podrá separarnos del amor de Dios, dice Romanos. Cuarto, esta doctrina promueve solo la gloria de Dios y no la del hombre. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La doctrina de la elección no enseña, esto es lo que no enseña la doctrina. Si Dios es el que escoge para salvación, entonces ya no tenemos que predicar. Eso no enseña, nosotros no enseñamos eso. Para que no digan después, y en la iglesia enseñan que todo Dios ya lo tiene su grupo, entonces no hace falta predicar. No. Hay que predicar a todos. La orden de ir y predicar a toda criatura sigue vigente más que nunca, porque el Dios que elige para salvación también eligió el medio por el cual se van a salvar, y es por medio de la predicación del Evangelio. Yo no tengo idea de quiénes van a escuchar tal vez más adelante esta prédica.
pero les hablo a los que están presentes y tal vez a los que alguna vez van a ver. El mensaje sigue siendo: cree y arrepiéntete de tus pecados. Ese sigue siendo el mensaje. Ese es el mensaje que el Evangelio da a todo pecador. No esperes, por ahí van a decir, no esperes saber si Dios te eligió. Si estás escuchando el Evangelio es porque probablemente ya Dios te eligió. Y todos van a escuchar, dice en la Biblia y en Mateo, que y será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y luego vendrá el fin. Todos van a escuchar al final. Nadie va a decir después, nunca escuché este mensaje, nunca. Y Dios está llamando a sus escogidos por medio de la predicación del Evangelio. Arrepiéntete y cree, es el mensaje. Deja tus pecados y cree. Ven a Jesús. Camina hacia Jesús. Dios nos ayuda, mis hermanos. Y Dios nos ayuda a testificar a otros. Comenzando por nuestra casa. Comenzando por nuestros hijos, nuestros familiares, amigos. Como dice la Biblia, hasta lo último en la tierra. Vamos a ponernos en pie. Oramos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has dado. Hemos escuchado, Padre, tu voz, tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo aún mejor y descansar en tu soberanía, descansar en tu gracia, en tu misericordia. Tú sigues salvando, Dios, a través del Evangelio. Tú sigues escogiendo personas para salvación. Y como dice Apocalipsis, va a ser de toda raza, lengua y nación. Y te glorificamos por eso. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Y por tu gracia, Señor, danos el resto de esta jornada para descansar, para volver a nuestras labores el día de mañana. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.